Pues muchas gracias a ti. Buenas tardes a todos. Una pequeña actualización. Ya no estoy en la Fundación Valencia Port porque pasé a una sociedad relacionada con el puerto, que es Valencia Plataforma Intermodal, una sociedad mercantil estatal, de donde soy secretario y asesor jurídico, y quizás el único lugar en toda mi trayectoria profesional en el que por primera vez me estoy enfrentando a los contratos, a la contratación del sector público, porque hasta el momento, por las funciones que desempeño en la abogacía, pues no había tenido mucha relación con la ley de contratos, más allá de conocerla evidentemente como operador jurídico y porque en la oposición pues uno se la tiene que estudiar necesariamente, ¿no? Bueno, yo voy a empezar de una forma un poco extraña porque voy a decir de lo que no he venido a hablar, ¿no? Normalmente uno empieza diciendo lo que viene a hablar y yo vengo a decir de lo que no vengo a hablar. Y no vengo a hablar propiamente de la ley de contratos, como se ha dicho. Y lo digo simplemente en realidad como una excusa, ¿no? Porque la ley de contratos no es mi especialidad y entonces me quedo más tranquilo explicando desde el principio que yo, bueno, de la ley de procedimiento algo más sé y de la ley de contratos sé lo justito, desde luego mucho menos que todos los que están aquí sentados. Tengo que decir además que bueno, yo estoy aquí porque recibí una llamada de Beatriz hace unas semanas y le dije que sí porque no sé decir que no, ese es mi problema. Y cuando colgué dije, ostras, que le he dicho que sí a unas jornadas de ley de contratos, yo no sé qué voy a contar. Luego ya, en fin, cuando uno ve que en realidad te llaman porque sabes algo de procedimiento administrativo, pues te quedas más tranquilo. También he de decir que cuando dije que sí, me pilló en un momento de debilidad. Me acaba de reincorporar al trabajo después de 5 meses de permiso. No porque los abogados del Estado tengamos un estatuto especial ni nada por el estilo, había estado en el Caribe en un proceso de adopción y bueno, lo cuento esto no por dar envidia, 5 meses en el Caribe no es un problema, lo cuento porque es que mientras yo estaba allí en el Caribe tomando piñas coladas, pues entró en vigor la ley de contratos. Y claro, aquí se ha hablado mucho de la ley de contratos, me imagino que aquí en España se ha hablado mucho de la ley de contratos, pero cuando uno está allí, pues ve las cosas de otra manera, o no las ve. Y la verdad es que no me tomé demasiado interés en analizar la ley de contratos cuando estaba allí y mi plan consistía en perseguir al niño y que no se comiese la arena de la playa y tomar piñas coladas, básicamente. Bien, si tenemos eso en cuenta y como he dicho que mis funciones habituales no incluyen el análisis de la contratación del sector público, pues necesitaba hacer esta presentación inicial diciendo que no vengo a explicar la ley de contratos porque como haga eso cometo el mayor error profesional de mi vida. Van a salir todos aquí diciendo este señor que ha venido aquí a contarnos algo de lo que no entiende y de lo que todos nosotros entendemos mucho más. Bien. Esto como introducción. En el ámbito de la oratoria, el inicio de los discursos comienza con tratando de captar la benevolencia del público. No sé si ha sido un error estratégico tratar de ganarme la benevolencia recochineando que he estado 5 meses en el Caribe, pero vamos a dejar ya esto al margen, olvídenlo, no he dicho nada. El objeto, por lo tanto, de la ponencia va a ser tratar de explicar el encaje entre la ley de procedimiento administrativo y la actual ley de contratos del sector público. En definitiva, bueno, pues cómo se recurrirá o en qué supuesto se tendrá que recurrir a la aplicación supletoria de la ley 39/2015. Fundamentalmente me voy a centrar en la ley 39/2015, teniendo en cuenta, en cualquier caso, que la aplicación supletoria o la determinación de cuándo se tiene que aplicar supletoriamente la ley de procedimiento, pues es una cuestión fundamentalmente casuística y hay que ver caso por caso para ver qué circunstancias se dan para determinar si debemos aplicar o no de forma supletoria la ley de procedimiento administrativo. Claro, cuando es algo estrictamente casuístico, pues es difícil establecer criterios generales, aunque mi objetivo es, por lo menos dado que según el programa tengo 1 hora y me voy a centrar en algunas cuestiones, en 2 cuestiones fundamentalmente, pues voy a tratar de establecer unos criterios generales, al menos los criterios generales que yo he considerado después de leer pues, los informes de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y de las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales acerca de esos 2 aspectos de la ley de contratos y su encaje con la ley de procedimiento que a mí me han parecido más relevantes, ¿no? Bien,
Los ejes, por lo tanto, del análisis de esta cuestión van a ser básicamente dos. Por un lado, entender que la Ley de Contratos del Sector Público regula un procedimiento específico. Bien, hay ahora un pequeño matiz. No se puede decir que es un procedimiento especial, porque desde que entró en vigor, se supone que desde que entró en vigor la Ley 39/2015, ahora ya no existen procedimientos especiales. Ahora existen especialidades procedimentales. Para mí es lo mismo, pero bueno. Hay un procedimiento administrativo común, que es el de la Ley 39/2015, y luego algunas especialidades procedimentales, pues en el ámbito sancionador, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial o en otros ámbitos, porque el artículo 1 permite que, el artículo 1 de la Ley 39, que por ley, cuando esté suficientemente justificado y, en fin, exista motivación, etcétera, pues se puedan establecer otros trámites distintos o se puedan no aplicar los trámites previstos en la Ley 39/2015. Pues bien, yo creo que ese es el primer encaje de la Ley de Contratos del Sector Público. A través del artículo 1 de la Ley 39/2015 se establece o se recoge en la Ley de Contratos una regulación específica de determinados trámites, puesto que pues establece un procedimiento que tiene unas singularidades propias que no se dan en el procedimiento administrativo común y, por lo tanto, es necesario que se regulen de una forma específica y lo lógico es que se regulen en la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo Común no se ocupa de la presentación de ofertas porque no es una singularidad del procedimiento administrativo común, no es un trámite específico del ámbito de la contratación y, por lo tanto, es necesario que sea objeto de regulación por una ley que se ocupa de esta cuestión, que es la Ley de Contratos. Bien, por lo tanto, en la medida en que la Ley de Contratos establece esa regulación especial debe prevalecer. En principio, se aplicará, lógicamente, lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público con prevalencia sobre lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y en aquellos supuestos no regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, se procederá, porque así lo dice la disposición final cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público, se procederá a la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En torno a la aplicación supletoria, no es fácil en muchos casos determinar si realmente tenemos que acudir o no a la aplicación supletoria de la ley, porque cuando uno trata de determinar si esto procede, es decir, si procede la aplicación supletoria de otra ley, en este caso la Ley de Procedimiento, lo primero que se tiene que plantear es si existe en la normativa que estamos tratando de aplicar una laguna que necesita ser integrada. Esta es la primera cuestión que hay que plantearse. Porque en ocasiones el hecho de que la ley no regule algo no significa que haya una laguna. Puede ser, sencillamente, que el legislador no lo ha querido regular, porque pues, si no ha establecido un trámite concreto, a lo mejor es porque el legislador no quiere que se realice ese trámite. O bien, sí, puede ser que se le haya olvidado al legislador o que considere que no tiene que regularlo él en la medida en que existe un procedimiento común y, por lo tanto, que esto queda en manos de la Ley 39/2015. Por lo tanto, la cuestión a determinar cuando nos planteemos si tenemos que acudir a la Ley 39 o no tenemos que acudir a la Ley 39 es esa, es si realmente existe una laguna integral o si la omisión en cuestión es una omisión querida por el legislador. Y en todo caso, aun cuando la omisión fuese querida o no querida por el legislador, también tendremos que plantearnos si la aplicación supletoria de la ley va a suponer una vulneración de los principios generales que informan la ley que estamos tratando de aplicar. Todo esto lo vamos a ver en el caso, en relación con las notificaciones electrónicas y en relación con la posibilidad de dar trámite de subsanación en algunos supuestos. Porque la mayor parte de los informes y resoluciones de los tribunales administrativos en los que se plantea esta cuestión giran en torno a este problema, ¿no? Giran en torno a cómo se decide si procede o no procede la aplicación supletoria de la ley. Bien, esto que acabo de decir, pueden ser que es una aproximación inicial, aparece o lo dice expresamente la Junta Consultiva de Contratación del Estado en el informe reciente del expediente 2/2018, al que luego me haré referencia con mayor detenimiento, pero que viene a decir que las disposiciones contenidas en la legislación de procedimiento administrativo solo resultan de aplicación
cuando la normativa específica de contratos del sector público no se pronuncie sobre las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en las diferentes fases de los procedimientos de licitación y su aplicación no sea contraria al contenido y a los principios generales que inspiran la legislación de la contratación pública. Y por tanto se recogen esas dos coordenadas a las que me he referido. En primer lugar, que haya un vacío en la ley de contratos, y en segundo lugar, que la aplicación supletoria de la ley de procedimiento pues no sea contraria a los principios generales de la ley que se pretende aplicar, que es la ley de contratación pública. También lo recoge de esta manera la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, pero en este caso en el informe de 11 de abril de 2000, y por lo tanto referido a una normativa anterior, sobre la aplicación supletoria de la Ley 3092, y viene a decir exactamente lo mismo. Para resolver la aplicación supletoria de la Ley 3092 hay que partir del contenido de la disposición adicional séptima de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en cuanto establece que los procedimientos en materia de contratación administrativa se regirán por los preceptos contenidos de esta ley y supletoriamente por los de la Ley 3092. Y dice, la aplicación supletoria únicamente puede entrar en juego no solo cuando la normativa a aplicar, en primer lugar, guarde silencio sobre un determinado extremo, sino sobre todo cuando la normativa supletoria no sea contraria al contenido general y principios generales que inspiran aquellas, pues en estos casos debe entenderse que la materia aparece regulada por la primera. Por lo tanto, se insiste mucho en que la aplicación supletoria no suponga una vulneración de los principios generales que regulan la cuestión, que regulan la ley en la que hemos apreciado una omisión o una laguna. Bien, cuando nos planteamos recurrir a la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, podemos caer en la tentación de pensar que esto es como consecuencia de una mala labor del legislativo. Bueno, puede ser. Pero, en mi opinión, en la medida en que la Ley 39/2015 tiene una clara vocación de establecer un procedimiento administrativo común, vale que no es una innovación de la Ley 39/2015, que desde la Ley Azcárate estamos intentando establecer un procedimiento administrativo común. Pero bueno, parece, ¿no?, que cuando uno lee la Ley 39/2015, ahora sí que sí, ¿no? Ahora se acabaron los procedimientos especiales y ahora hay un único procedimiento administrativo común. Parece que hay una intención más decidida, ¿no? Igual que dicen ahora aquí en la Ley de Contratos del Sector Público, con la intención decidida del legislador de introducir la administración electrónica, pues también parece que en la Ley 39/2015 hay una intención decidida del legislador de crear un procedimiento administrativo único, un procedimiento administrativo común. Digo esto porque en principio uno puede plantearse, hombre, si la Ley de Contratos regula un procedimiento específico, pues lo que podía haber regulado de forma completa y no obligarnos a acudir a la Ley de Procedimiento Administrativo Común en aquellos aspectos no regulados por la Ley 9/2017. Bien, entiendo la crítica, de hecho yo mismo me la planteé, pero no sería, o sería contradictorio con el espíritu de la Ley 39/2015, y esta ley es posterior a la Ley 39/2015 y se supone que entra dentro de la misma estrategia. El espíritu de la Ley 39/2015 es crear un único procedimiento administrativo y que sea el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de que otras leyes puedan establecer modalidades especiales en su procedimiento para atender a sus particularidades propias. Y esto es lo que hace la Ley 39/2015. Y solo tiene que ocuparse, la Ley 9/2017. Y solo va a tener que ocuparse de las particularidades propias de su procedimiento, ¿no? No va a tener que regular de forma específica la totalidad del procedimiento administrativo, porque esto ya está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Me voy a centrar, como decía, en dos cuestiones, en el régimen de notificaciones electrónicas, por un lado, y por otro lado, porque viene hilado, además, como consecuencia de un informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, al que ya me he referido y que luego voy a desarrollar algo más, que a través de las notificaciones electrónicas entra en el análisis de la posibilidad de conceder trámites de subsanación en relación con este ámbito de las notificaciones electrónicas. Me voy a centrar en estas dos cuestiones porque por cuestiones de tiempo no podía abordar todo el encaje de la Ley 39 con la Ley 9/2017 y porque además se me insistió en que era lo más interesante. Entonces, bueno, pues me voy a limitar a hablar de estas dos cuestiones. Bien, respecto al régimen de notificaciones,
La Ley 9/2017, en su exposición de motivos y de forma similar a como ya había establecido la Ley 39/2015 para el procedimiento administrativo común, vuelve a hablar de la necesidad de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Y se insiste, como lo hacía el Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas, que luego se tradujo en las leyes 39 y la Ley 40, la necesidad de simplificar los trámites, la limitación de la burocracia, en este caso pues, para mejorar el acceso de las pymes a la contratación. Bueno, pues todos estos objetivos, que son objetivos generales y lógicos, por otro lado, pues emplean como instrumento para poder ser alcanzados la contratación electrónica. De la misma manera que la Ley de Procedimiento Administrativo Común, para lograr todos esos objetivos que había marcado pues el Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas, disminuir el gasto, que la administración sea menos costosa para los particulares, para los ciudadanos, porque esto va a redundar en una disminución del déficit y va a redundar en un aumento de la productividad y así vamos a ser todos más felices y nos va a ir mejor las cosas. Pues aquí ocurre más o menos lo mismo. La contratación electrónica, allí la administración electrónica en general, nos va a facilitar mucho la vida porque es más barata y hace que los trámites sean más sencillos y no hay que utilizar papel. Bueno, esto de no utilizar papel hace muchos años que lo llevo escuchando y todavía seguimos utilizando bastante. Además, yo me he impreso la ley. Me ha sabido tan mal esta mañana cuando la imprimía, digo, es que no sé cuántos bosques van ahí. Pero bueno, en fin, acabaremos sin imprimir estas cosas. Decía esto porque la Ley 9/2017 al final utiliza la contratación electrónica como un instrumento para lograr esos objetivos que son lógicos y a los que necesariamente tenemos que llegar. Esto es así, es decir, nadie se plantea en el sector, ya no tanto en el sector privado, me imagino que en fin, el sector privado se lo plantean, pero como ciudadanos en nuestra relación con el medio no público, nos encanta utilizar la tecnología. Es decir, yo me relaciono con el banco por móvil, no me gusta ir a la sucursal, me parece un rollo y tengo que salir del trabajo y, en fin, es incómodo. Casi todos los trámites que se pueden gestionar de forma electrónica los gestionamos de forma electrónica. Desde luego yo cada vez compro más por internet y voy menos a las tiendas. Nos gustará más o menos, pero es el futuro y esto tiene que pasar también en la administración. Como administrado, uno lo quiere. A mí me ha pasado recientemente, me llegó un requerimiento para que designe bienes suficientes porque por lo visto me han puesto una multa en el Ayuntamiento de Paterna. ¿Alguien hay del Ayuntamiento de Paterna? Si no, luego hablamos. Pues luego hablamos y tal. Bueno, pues por lo visto me han puesto una multa. Yo no tengo ni idea de que me hubiesen puesto una multa, pero en fin, estas cosas pasan. Pues quiero ver el expediente. Luego el que esté de Paterna hablamos. Quiero ver el expediente. Parece ser que puedo acceder electrónicamente a ver el expediente. Eso me gusta. Me prefiero eso que tener que irme un día, bajo riesgo de que me pongan otra multa, a Paterna a ver el expediente en papel. Bueno, pues como administrado, la utilización de la administración electrónica uno la desea de verdad, es una cosa que me facilita mucho la vida. Si tengo que pagarlo, pues lo pagaré, pero si no tengo que pagarlo, pues yo quiero verlo primero, ¿no? En fin, bueno, estas cosas tampoco de ni hablar de mi libro. Digo esto porque en el ámbito de la contratación tenemos que acabar en eso. Yo creo que cada vez pues nos acercamos más a la contratación electrónica, pero el miedo es lógico, sobre todo no en la parte del que quiere contratar con la administración, sino en la parte de la administración, que tiene que gestionar la licitación electrónica. Bueno, lógicamente, porque es un mundo desconocido, porque nos va a obligar durante un tiempo a trabajar por duplicado en papel y de forma electrónica, porque nos da miedo que no sepamos hacer bien los procedimientos y que luego tengamos problemas y se nos vayan al garete, pero al final la utilización de estos procedimientos pues, eliminarán todas esas dudas y harán que sea más sencilla la tramitación. Existe además un miedo, un temor, yo también cuando estudio estas cosas lo comparto, a toda la parte estrictamente técnica de la administración electrónica.
cuando uno estudia qué es eso de la sede electrónica o cuando uno trata de distinguir entre los sistemas de firma y los sistemas de identificación y uno no entiende absolutamente nada. El otro día, pues leyendo uno de los artículos de aquí, hablaban de unos archivos, no sé qué, no tengo ni idea de qué son esos archivos, porque a mí me sacas... Bueno, yo utilizo mucho los medios electrónicos, pero a mí me sacas del archivo doc y del Excel y, en fin, poco más puedo decir. Pero es que al final uno de lo que se da cuenta es que eso son cuestiones para los técnicos, para los que se ocupan. Que el sistema, toda la disposición adicional 16ª y la disposición adicional 17ª de la Ley 9/2017, yo lo que recomendaría a los que se ocupan de gestionar procedimientos de contratación electrónica desde el punto de vista más jurídico, es decir, a los informáticos no, pero a los que se ocupan de la gestión de la contratación electrónica desde un punto de vista jurídico, que ni los lean. O sea, prácticamente que ni los lean. Eso que se ocupen los informáticos. Yo no sé, ni voy a saber nunca cómo funciona la aplicación en concreto. De eso que se encargue el informático, que es el que sabe. ¿Que tiene que ser un dispositivo que tenga un sellado de tiempo? Hombre, claro, me imagino que lo tendrán, vamos, es que es una cosa de cajón, pero yo no me voy a preocupar de eso. Si luego resulta que no lo tiene, pues tendremos que arreglarlo, pero yo doy por supuesto que el informático que ha creado la aplicación o que la aplicación a la que hemos recurrido, porque hemos acudido a una empresa privada o a la plataforma de contratación del Estado, pues ya se ocupa, ya se han preocupado de que cumplan los requisitos mínimos de seguridad y todas estas cosas. No, solo nos falta preocuparnos a nosotros de eso, esto de la confidencialidad y la seguridad y los hackers, pues a mí no me preocupa lo más mínimo. Como no me preocupa cuando accedo al banco, es decir, ya entiendo que el banco tendrá cuidado de que mi comunicación con el banco sea segura y que si no lo es, responderá, porque es que si no, no nos moveríamos nunca. En fin, hay que saber delegar en ese sentido. Bien, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda. Lo que quería decir, y ya entro en la contratación electrónica. La contratación electrónica es lógica y además viene para quedarse. Es decir, la novedad de la Ley 9/2017 sobre contratación electrónica no es que introduzca la contratación electrónica. Me imagino que esto lo habrán escuchado ya un montón de veces, porque la contratación electrónica existe ya, o por lo menos de facto, si no estuviese regulada específicamente en la ley de contratos, sí que había menciones a la contratación electrónica en la normativa anterior, pero bueno, en cualquier caso, la regulación ya existe, la contratación electrónica ya existía. No les ha gustado. No, está claro, no hay problema. La contratación electrónica... Sí. No, es una broma. Siempre, lo siento, no quiero... que lo entiendo. Decía que la novedad de la Ley 9/2017 no es la regulación de la contratación electrónica, sino que por primera vez se nos dice que la contratación electrónica viene para quedarse, que esto es obligatorio, que se ha acabado, que nada de buscar excusas, porque al final y en el ámbito del procedimiento administrativo ocurre igual con la administración electrónica, la Ley 39/2015, lo que nos dice no es... Lo que hace no es regular por primera vez la administración electrónica, que las notificaciones electrónicas venían reguladas de mucho antes en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Lo que pasa es que por primera vez nos dice, oiga, y es obligatorio, porque hasta ese momento, pues la ley esa era para los chalaos que utilizan Internet. A mí me aplica usted la Ley 3092, que es la buena. La otra es una cosa para outsiders, ¿no? Pero no, o sea, existía, la administración electrónica existía, pero llega la Ley 39/2015 y se acabó, ya no hay excusas. Ya no está este que te viene y dice, bueno, aunque hay que notificar electrónicamente, si yo le notifico en papel, ¿qué pasa, no? Bueno, pues yo te diré lo que pasa, pero si es que hay que notificar electrónicamente, o sea, ¿por qué buscar excusas? Si al final hay que notificar electrónicamente, pues notifica electrónicamente. Y no da tantos problemas. La notificación electrónica lleva funcionando durante mucho tiempo. En el ámbito de la administración tributaria, por ejemplo, funciona sin ningún problema. Y de hecho, en la Abogacía del Estado, que al final somos los que defendemos las actuaciones administrativas ante los tribunales, pues cuando uno se encuentra con problemas o con contenciosos en los que el problema planteado es un problema de notificaciones, pues se da cuenta que las que plantean problemas son las notificaciones en papel, que las notificaciones electrónicas, los recursos relativos a notificaciones electrónicas son muy pocos, porque es que las notificaciones electrónicas son rápidas, son seguras, son efectivas, y las notificaciones en papel no tanto.
Porque al final uno lo que se da cuenta cuando estudia el régimen de notificaciones y ve las reacciones de los operadores jurídicos es de que el problema que tienen los operadores jurídicos no es que no estén de acuerdo con la legislación, sino que lo que no quieren es que se pueda notificar bien. O sea, al final uno se llega a plantear eso. Si no es que la notificación electrónica esté mal regulada, yo creo que está bien regulada, es que no nos gusta que haya un sistema, un régimen jurídico de notificaciones electrónicas que establezca un sistema por el que efectivamente si me quieren notificar me van a notificar y no voy a tener más remedio que notificar, porque lo otro de ir al portero que no me coja las notificaciones se ha acabado. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? En el ámbito de la administración electrónica y en el ámbito de la contratación. Bueno, aquí no va a haber esos problemas porque normalmente el administrado, el licitador quiere que le notifiquen. En el ámbito de la administración electrónica en general, los problemas que se plantean con relación a la Ley 39, y pues, por ejemplo en el ámbito de procedimiento sancionador, en el ámbito tributario, cuando hablamos de liquidaciones tributarias, normalmente el problema es el contrario. El administrado lo que no quiere es que le lleguen las notificaciones, porque no quiere una liquidación de la agencia tributaria, a nadie nos gusta, o que le sancionen, a nadie nos gusta. Pero en este ámbito no es así. Entiendo que en ese sentido la problemática va a ser menor. El administrado, el licitador, sí quiere enterarse de las cosas, es que tiene un especial interés en enterarse de las cosas. Bien, decía por lo tanto que la Ley 9/2017 ya introduce o establece la obligatoriedad, ahora sí que sí, de la contratación electrónica. Y además, sin lugar a dudas, pese a que parece bastante claro que es sin lugar a dudas, siguen existiendo consultas que plantean la posibilidad de que las comunicaciones electrónicas se den en algunos casos y en otros no. Ahora veremos que la ley es suficientemente clara. La disposición adicional 15ª, es una pena que esto se regule en disposiciones adicionales, pero se regula en disposiciones adicionales, nos dice que las notificaciones a las que se refiere la presente ley se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica. No dice nada más. No dice o en papel. Dice, como dice la Ley 39/2015, en este sentido es prácticamente idéntico, dirección electrónica habilitada o comparecencia electrónica. Pues esta es la forma de comunicarse en el ámbito de la contratación pública. Ya no tanto de la contratación electrónica, yo diría de la contratación en el sector público. La forma de comunicarse es electrónica. No me gusta diferenciar la contratación electrónica de la no electrónica, es que la contratación es electrónica, salvo en algunas excepciones, que no es que la contratación deje de ser electrónica, sino que en algún trámite concreto, concretamente en la presentación de las proposiciones, se admitirá la posibilidad de que no se exija la presentación por vía electrónica, cuando se den determinadas circunstancias, a las que luego me referiré. Pero la Ley 9/2017 ya no da otro margen. Las comunicaciones son electrónicas o no son. No hay una contratación electrónica versus a la contratación analógica o tradicional, hay solo una contratación electrónica. El apartado 2 de la disposición adicional 15ª dice también: la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la presente ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos. Y aún sigue la gente preguntando si la comunicación es exclusivamente electrónica. Hombre, pues yo lo he leído y parece que sí. No sé. Si esto además lo unimos a los supuestos tasados en los que se exceptúa pero que son excepciones, se exceptúa esa comunicación electrónica con la posibilidad de hacer comunicaciones orales o la posibilidad de que la presentación de ofertas no sea por vía electrónica, sino sea por la vía tradicional en papel, pues podemos llegar a la conclusión de que efectivamente la contratación ahora es electrónica. Y además, si lo comparamos con la regulación anterior que se daba a esta disposición adicional 15ª en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todavía más, porque entonces sí que se decía que las comunicaciones se harían por correos, por telefax, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Y esas alternativas ya no aparecen recogidas en la Ley 9/2017. Pues si no aparecen recogidas, pues será porque ya no existen estas alternativas. Tiene sentido que la Ley 9/2017 establezca como regla general la comunicación electrónica, y tiene sentido además que lo haga de forma más intensa o más amplia que lo hace la Ley 39/2015.
no en la regulación, porque la regulación de la administración electrónica es más amplia en la Ley 39/2015 que en la Ley 9/2017, pero, lógicamente, la Ley 39/2015 sigue regulando las notificaciones en papel. ¿Por qué? Porque en la Ley 39/2015 se conserva el derecho de relacionarse por vía analógica, vamos a decirlo así, por vía tradicional, con la Administración para las personas físicas. Para las personas físicas todavía pueden optar, si quieren, relacionarse electrónicamente o quieren relacionarse de forma tradicional. Se trata de fomentar que sea, en la medida de lo posible, cada vez más electrónica, pero todavía tienen esa posibilidad. Pero esa posibilidad ya no se recoge tampoco en la Ley 9/2017. Todos los que se relacionan con el sector público a efectos de contratación tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Esto también tiene una lógica y está habilitado por la propia Ley de Procedimiento Administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo dice expresamente, después de decir quiénes son los colectivos que tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración y quiénes son los colectivos que podrían elegir si se les relacionan o no electrónicamente con la Administración, dice que cabe la posibilidad de que una norma pues establezca otros colectivos que, en función de sus disponibilidades, de sus conocimientos, de sus aptitudes, en fin, una serie de cuestiones, pues se les imponga también la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Pues, en definitiva, esto es lo que hace la Ley 9/2017, que lo extiende a todos los licitadores, y nos da igual que sean personas físicas o personas jurídicas. En la asunción, no sé si acertada o no, entiendo que acertada, pero bueno, entiendo que esto también puede ser discutible, de que todo el que quiere contratar con la Administración dispone de unos medios y una capacitación suficiente para poder relacionarse electrónicamente con ella, y si no, que espabile. Y parece razonable. Pues bien, la Ley 9/2017 no deja opción, las relaciones tienen que ser electrónicas. Y a partir de ahora, por lo tanto, toda la comunicación licitador, contratista y administración, en principio, debe ser electrónica. Cuestión distinta será qué pasa si la relación de facto no es electrónica y es tradicional. Esto es una cuestión diferente. Es decir, la relación tiene que ser electrónica, pero siempre hay uno que pregunta, ¿y si yo no le notifico electrónicamente pero le notifico en papel? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, pues en esos casos no debe ocurrir. Eso es una irregularidad procedimental. Si la ley dice que nos tenemos que comunicar electrónicamente, nos tenemos que comunicar electrónicamente. Pero esto no significa que, si yo hago una comunicación no electrónica, necesariamente sea una notificación no válida y que el acto no produzca efectos. No olvidemos, a veces hay que volver a los conceptos generales, que las notificaciones son requisitos, son condiciones de eficacia de los actos administrativos. No se regulan dentro de los requisitos de validez de los actos administrativos. Por lo tanto, una mala notificación no determina la nulidad del acto. La mala notificación puede afectar a la eficacia del acto, en la medida en que no haya logrado su finalidad. Pero una notificación, pese a que las notificaciones tengan que ser electrónicas, una notificación efectuada en papel que contenga el contenido mínimo de las notificaciones y que deje constancia de la recepción por su destinatario, es perfectamente válida. Perfectamente válida. Ha cumplido su finalidad. Si yo puedo demostrar que el destinatario de la notificación la ha recibido y puedo demostrar que el contenido de la notificación es el mínimo que nos dice la ley 39/2015, esa notificación es perfectamente válida, aunque la ley nos dijese que la notificación tenía que ser electrónica y se haya hecho en papel, o se haya plantado un funcionario y se lo haya dado en mano, siempre que, insisto, se habilite alguna forma de acreditar que se ha recibido y que el contenido de la notificación es el suficiente en la ley 39/2015, porque la notificación es un requisito de eficacia de los actos y no de validez de los mismos. El problema que se plantea cuando las notificaciones tienen que ser electrónicas y no se hacen de forma electrónica, se plantea cuando no se logra llevar a cabo la notificación. Entonces sí que tenemos un problema. Si yo la notifico en papel y me aparece en domicilio desconocido, pues luego yo no voy a poder esgrimir eso contra el interesado, porque me va a decir, es que usted me tenía que haber notificado electrónicamente y no tengo nada que hacer. Pero si le llegó la notificación, no hay ningún problema. Y uno se lo encuentra esto a veces en la práctica habitual nuestra, en la Abogacía del Estado, que algunos te alegan la nulidad de pleno derecho y absoluta y radical de todos los actos administrativos porque yo recibí el acto y lo leí perfectamente y estoy perfectamente enterado, pero me lo notificó en otro sitio.
pues está usted vendido, porque me está diciendo que le notifiqué. Y esto lo dicen los tribunales. Sea usted más listo y dígame que no lo ha visto. Por ejemplo, mi multa de Paterna. No la he visto. Yo no la he visto. Bien. Por lo demás, no sé cómo vamos de tiempo, porque empezamos más tarde. Vale, pues voy a acelerar un poquito, porque si no, no acabaré. La disposición adicional 15ª, como decía, se limita a regular solo las cuestiones específicas de las notificaciones en el ámbito de la contratación. Y en todo lo demás habrá que acudir a la Ley 39/2015, porque lo dice la disposición final tercera, la aplicación supletoria de la Ley 39/2015. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la Ley de Contratos sobre el sistema de notificaciones electrónicas? Bueno, pues es muy sencillo. La Ley de Contratos sobre el sistema de notificaciones electrónicas nos establece una regla especial a la hora de computar los plazos desde el momento de la notificación. No establece una regla general de cómo se tienen que llevar a cabo, una regla especial de cómo se tienen que llevar a cabo las notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas se van a llevar a cabo exactamente igual que nos dice la Ley 39/2015. O bien en comparecencia en sede electrónica o bien por notificación a la dirección electrónica habilitada. Esto no es aquí no se establece ninguna novedad. La novedad, que es lo que dice la disposición adicional 15ª, es que los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación si fuese mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil del contratante del órgano de contratación. Y en caso contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. Cuando conseguimos descifrar esta disposición adicional 15ª, se ha despertado alguno ya. Cuando conseguimos descifrarlo, bueno, pues no es tan complicada la regla que establece. Es decir, la regla general que establece la Ley 39/2015 para el procedimiento administrativo común es que los plazos a contar desde la notificación, ¿desde cuándo se cuentan? Desde la notificación. ¿Y cuándo se produce la notificación? Según la Ley 39/2015, en el momento en que accedo al contenido de la notificación. Aquí también, en la Ley 9/2017, la notificación también se va a producir cuando acceda al contenido de la notificación. No hay ninguna novedad en ese aspecto. La disposición adicional 15ª no dice otra cosa. Lo que nos dice es que en aquellos supuestos en los que yo tenga que contar el plazo desde la notificación, pues no la voy a contar desde que accedo al contenido, sino que la voy a contar desde el envío de la notificación o desde el acceso o desde el aviso de notificación en el caso de que sea mediante comparecencia electrónica, siempre y cuando se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante. Si no es así, es decir, si no se ha producido la publicación el mismo día en el perfil de contratante, entonces rige la regla general, desde que haya recibido la notificación el interesado, desde el acceso al contenido. Esta regla se exceptúa en el caso de las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento del recurso especial por los órganos competentes para su resolución. En este caso no se coge esta regla del que se haya publicado en el mismo día en la plataforma, en el perfil de contratante, y nos dice que se computarán los plazos desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación si fuese mediante comparecencia electrónica. Pues esta es la regla especial. No nos está explicando cómo se hacen las notificaciones electrónicas en el ámbito de la licitación electrónica. Nos está explicando cómo se cuentan los plazos en el caso que las notificaciones se hayan hecho electrónicamente, porque no hay otra posibilidad, cuando estamos hablando de la licitación electrónica. Pero tampoco es una novedad, porque esto ya existía con anterioridad, porque en definitiva, aunque lo lógico y lo más garantista sería que los plazos se contasen desde que el destinatario del acto ha tenido acceso a la notificación, esto sería lo lógico, parece que es lo razonable, pues se prefiere en el ámbito de la contratación que se cuenten desde el envío de la notificación o desde el aviso de la notificación, porque de esta manera se garantiza que todos tengan un plazo común, porque si no sería un cachondeo, habría que esperar a que cada uno recibiese su notificación y cada uno le empezaría a contar el plazo en una fecha distinta y bueno, pues esto podría suponer un problema a la hora de seguir con el procedimiento de licitación electrónica. Entonces, pues por ese motivo se establece una regla especial de cómputo de plazos en este caso. ¿Menos garantista? Sí, pero yo creo que suficientemente garantista, porque en definitiva presupone que todo esto está publicado en el perfil de contratante y el licitador va a estar pendiente y por lo tanto, bueno, y en cualquier caso se prevé, porque lo dice la Ley 39/2015 y aquí
lo dice también la Ley 9/2017, que todo interesado puede identificar un dispositivo electrónico, un teléfono, un correo electrónico, donde se le avise de que se le ha enviado una notificación. Y entiendo que todo licitador lo va a hacer porque le interesa, de forma que, aunque no acceda al contenido de la notificación, va a recibir en su correo un mensaje de tiene usted un mensaje o en su número de teléfono móvil, y por lo tanto, pues bien, aunque no es igual de garantista que el régimen general de la Ley 39/2015, tampoco se puede decir que se deje vendidos a los destinatarios de los actos, porque si quieren tienen conocimiento. Sí, sí, puede hacer, claro, por supuesto. Sí. En el caso de que no sea una licitación electrónica y comunicas por mail la adjudicación y la no adjudicación, ¿el plazo cuándo computa? ¿Cuando yo no mando el mail o cuando él lo recibe, que yo no sé cuándo lo recibe? Yo entiendo que computa, que la única forma de computarlo en el ámbito de la contratación del sector público, insisto, yo no distinguiría entre si la licitación es electrónica o no es electrónica. Las comunicaciones en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público no son electrónicas, según la disposición adicional 15ª. De forma que, si yo le he comunicado por vía electrónica, conforme dice la ley, ojo, conforme dice la ley, que la ley no dice por mail, dice por dirección electrónica habilitada o por comparecencia en sede electrónica. Entiendo que estamos hablando de que se le ha enviado a la dirección electrónica habilitada. La forma de computarlo es la que dice aquí. Será, si en el mismo día se ha publicado en el perfil del contratante, desde el envío. Si se ha hecho por dirección electrónica habilitada, si se ha hecho por comparecencia en sede, desde el aviso de la notificación, desde que recibe el aviso. Y si no se ha publicado en el perfil del contratante, desde la recepción. No sé si... Es decir, no hay una regla diferente según exista licitación electrónica o no exista licitación electrónica. Solo hay una regla. La forma de computar los plazos en el ámbito de la contratación del sector público es esta, porque la única forma de comunicarse según la Ley de Contratos del Sector Público es esta. No hay otra opción. No hay una licitación no electrónica en cuyo caso las comunicaciones se hacen de otra manera. No, solo hay una forma de comunicar, y en esa forma de comunicar, que nos dice la disposición adicional 15ª, solo hay una forma de computar los plazos, que es esta, teniendo en cuenta esas variaciones. Si ha habido publicación en el perfil del contratante, una cosa; si no la ha habido, otra cosa diferente, y con la particularidad de los recursos especiales, que no entra en juego esa regla. Además de esto, la disposición adicional 15ª nos establece una serie de excepciones. Es decir, la regla general va a ser la comunicación electrónica, pero al margen de esta regla general se prevé en la disposición adicional 15ª la posibilidad de que se realicen comunicaciones orales. También lo regula la Ley de Contratos, porque la Ley 39 no lo recoge, porque es una singularidad que en el ámbito de la contratación del sector público, por lo que sea, se ha considerado que puede ser útil que la comunicación, en algunos casos no esenciales, se haga de forma oral, siempre que quede suficientemente documentada, siempre que no afecte a elementos esenciales. Y la propia disposición adicional nos dice cuáles son esos elementos esenciales a los que no puede afectar la comunicación oral. Pero fuera de esos elementos esenciales, pues se nos permite expresamente que se haga una comunicación oral siempre y cuando esté suficientemente documentada, es decir, que esté grabado, que conste el momento en que se ha realizado, etcétera. Yo el otro día, escuchando una conferencia sobre el tema, pues incluso se hablaba, un experto en la materia hablaba de que hay determinados teléfonos que tú llamas, graban la conversación y te dicen la hora a la que se ha realizado. Pues está perfectamente documentado. Si ese documento lo puedes volcar en el expediente administrativo, pues es una comunicación perfectamente válida, siempre y cuando no afecte a elementos esenciales, a los elementos esenciales que dice la disposición adicional 15ª. Y luego establece la disposición adicional 15ª una serie de supuestos en los que, insisto, no se exceptúa el régimen de comunicaciones electrónicas, sigue siendo el único régimen posible, el de comunicaciones electrónicas. Simplemente se establece que el sector público no estará obligado a exigir la presentación de ofertas, y se refiere exclusivamente a la presentación de ofertas por medios electrónicos, en determinados supuestos. Supuestos que, por no
decirlos todos, porque se lo saben todos, estupendo, y yo no me los sé de memoria, los tendría que leer, pero que bueno, son motivos técnicos, motivos físicos y motivos de seguridad, ¿no? Porque también se establece que en aquellos supuestos en los que haya habido una violación de seguridad, etcétera, pues se podrá no exigir la presentación de las ofertas por medios electrónicos. Y en estos casos, pues se nos dice pues, que se tendrá que hacer pues por una combinación de medios electrónicos y no electrónicos, en fin, sí, ahí se dice cómo se podrá hacer la presentación. Incluso entiendo que no habría problema en ese caso que la presentación de las ofertas fuese de forma tradicional, porque están exceptuadas las comunicaciones electrónicas en esos casos concretos. Por lo tanto, la regulación de las comunicaciones electrónicas en la Ley 9/2017 se limita básicamente a establecer una regla especial para el cómputo de los plazos, a establecer una serie de excepciones al régimen de comunicación electrónica para la presentación de ofertas, a incluir la comunicación oral como posible forma de comunicarse con el licitador o con el contratista en determinados supuestos concretos, y luego, disposiciones adicionales 16ª y 17ª, a establecer cuáles son todos los requisitos técnicos que deben tener los dispositivos empleados, de lo que se tienen que ocupar los informáticos, y que en definitiva pues, que sean de acceso general, que tengan las medidas de seguridad adecuadas, pues yo entiendo que las tendrán, el sellado de tiempo, el sistema de huella electrónica, pues porque se presupone que es el procedimiento de contratación electrónica es especialmente complejo porque supone la transmisión de documentos, de archivos especialmente pesados, que a lo mejor pues, con el problema de los plazos pues, puede implicar problemas, que yo lo envío un día pero llega al día siguiente fuera de plazo. Pues se establece el sistema de huella electrónica en el que de una forma que a mí no me pregunten cuál es, pues lo sabrán los informáticos, para mí es magia, es brujería, pero de una determinada forma, yo cuando envío la oferta, ahí ya le llega a la administración, el órgano que sea, le llega ya todo lo que voy a mandar, y eso ya vale a efectos de comunicación, pero no le ha llegado. Pero ya sabe la administración lo que le va a llegar, y luego lo que le llega coincide exactamente con lo que le han dicho que va a llegar, y lo que cuenta es la huella electrónica. Bueno, es brujería, pero bueno, está bien que se regule así para evitar problemas del que, no, hombre, yo es que lo empecé a enviar ayer y se me ha colgado el ordenador y ha llegado más tarde. Bueno, pues está el sistema de la huella electrónica. Pero insisto, todas estas disposiciones adicionales son, la 16ª y la 17ª, son fundamentalmente técnicas y a mí no me preocupan tanto. Por lo tanto, al margen de esa regulación especial, todo lo demás, y era el objeto de mi exposición, todo lo demás se regulará a través de la Ley 39/2015, y todo lo demás son los requisitos mínimos para que se entienda producida la notificación, que aparecen recogidos en el artículo 41.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. ¿Cuándo se entiende producida la notificación? Pues exactamente igual que dice la Ley 39/2015, porque aquí no se dice otra cosa, no hay una norma especial al respecto. Artículo 43, en el momento en que se accede al contenido de la notificación. El efecto del rechazo por el no acceso al contenido de la notificación en el plazo de 10 días naturales también se aplica supletoriamente, porque no dice nada especial la Ley 9/2017, y por lo tanto, si en algún momento yo necesito saber qué ha pasado con una notificación en la que el destinatario de la misma no ha accedido en el plazo de 10 días, pues lo sé por la aplicación de la Ley 39/2015. Si han pasado 10 días y no ha accedido al contenido, se ha rechazado, con el efecto que se tenga en el ámbito de la contratación. Pero se ha rechazado, sí. Sí. ¿Sí? Son cosas distintas. Es decir, si yo concedo un plazo de 3 días para subsanar, esos 3 días contarán desde el momento... Bueno, en el caso de las comunicaciones, el ámbito... No quiero el micrófono. En principio, es decir, estamos hablando de dos cuestiones distintas. ¿En qué momento se entiende producida la notificación? Y en los días que concedo para subsanar. Concedo 3 días hábiles para subsanar. ¿Desde cuándo se cuentan esos 3 días hábiles para subsanar? Bueno, pues en principio, como la forma de computar los plazos en la disposición adicional 15ª es la que es, pues se cuentan desde que yo envío la notificación, si es por dirección electrónica habilitada, o desde que accedo a la sede electrónica, si es por comparecencia, siempre que se haya publicado debidamente en el perfil del contratante. Y si eso no es un acto que se publica en el perfil del contratante,
la concesión de un trámite de subsanación a un licitador, recepción de la notificación. ¿Y cuándo se produce la recepción de la notificación? Cuando accedo al contenido. Si no accedo al contenido, porque han pasado 10 días y no accedo al contenido, se entiende producido el rechazo, lo dice la Ley 39/2015, efecto, se entiende producida la notificación. Pasan desde ese momento 3 días hábiles y ya ha transcurrido el plazo de subsanación. ¿13 naturales? Yo en matemáticas... 10 días naturales, 10 días en el caso, para el supuesto, no le gusta el micrófono, para el supuesto de que, bueno, me ha preguntado que si tiene que esperar 13 días naturales. Para el supuesto de que efectivamente no acceda a la notificación, insisto, es que lo de esperar 13 días será para el caso de que ese acto no se publique en el perfil de contratante, porque... Vale, no se publica. Vale, entonces, la regla es la recepción de la notificación. ¿De acuerdo? Entonces, si asumimos que el presupuesto del que estamos hablando es que no accede a la notificación en un plazo de 10 días, hay que esperar 10 días naturales, se entiende producida la notificación por rechazo, y a partir de ese momento 3 días hábiles. No son 13 naturales, entiendo, son 10 días hábiles más 10 días naturales más 3 hábiles. ¿Son naturales también? Vale, pues entonces 13 días naturales. Pero la forma de computar los plazos es la de la disposición adicional 15ª. Lo que pasa es que la disposición adicional 15ª, en este supuesto, como no es una de las cosas que se publica en el perfil del contratante, pues es la regla general de la Ley 39/2015, el acceso a la notificación, que se produce con el acceso al contenido. Y por lo demás, a efectos de entender práctica de la notificación en plazo, por completar el régimen de las comunicaciones electrónicas por la aplicación supletoria de la Ley 39, pues también se le aplicará la regla de que a efectos de entender cumplido el plazo para dictar la resolución que proceda, bastará con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada. Voy a ir rápido y voy a entrar en la subsanación haciendo referencia al informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 2/2018, que seguramente alguno ya haya podido ver, pero que analiza un problema concreto en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y lo relaciona con la subsanación y por lo tanto me permite entrar en esta cuestión. Bueno, recordemos que el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, totalmente ya integrada en la Administración electrónica, dice que cuando los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración presentan una solicitud presencialmente, se les da un trámite de subsanación para que lo presenten por vía electrónica, porque tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Y a estos efectos se considerará que la fecha de presentación de la solicitud de que se trate será la fecha en la que se presentó por vía electrónica. Esto es lo que dice la Ley 39/2015. Bueno, pues el supuesto yo creo que está claro, ¿no? La Ley de Contratos del Sector Público no contiene demasiadas referencias a trámites de subsanación. Contiene alguno, pero no se regula con extensión la subsanación en el ámbito de la contratación electrónica. Y ahí nos planteamos la cuestión de ¿habrá subsanación en cualquier caso en la medida en que aplicamos supletoriamente la Ley 39/2015? Eso que yo me planteaba antes, determinar, que no es fácil siempre, si existe una laguna en el ordenamiento jurídico que hay que integrar con la aplicación supletoria de la ley. Pues bien, el informe 2/2018 de la Junta Consultiva se refiere a un supuesto en el que hay que presentar ofertas por vía electrónica y uno de los licitadores la presenta apurando el plazo, le quedan horas creo, la presenta de forma presencial. Y se plantea la cuestión de si cabía la posibilidad de concederle un trámite de subsanación, que además iba a suponer concederle un plazo mayor para presentar la oferta. La Junta Consultiva de Contratación recuerda que efectivamente la disposición final cuarta de la ley prevé la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, pero nos dice lo que hemos dicho antes, solo en aquellos supuestos en los que la ley que se pretende aplicar no tenga una regulación suficiente de la cuestión y siempre que su aplicación no sea contraria al contenido de los principios generales que inspiran la legislación de contratación pública. Este informe dice que el punto de partida, en el caso que nos ocupa, es la vigencia de los principios generales de publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación recogidos con carácter general
en la Ley de Contratos y plasmados expresamente en el artículo 132.1 de la Ley 9/2017. Y, bueno, pues después de analizar que no está expresamente previsto un trámite de subsanación en la Ley de Contratos, dice: no se prevén trámites expresos de subsanación, salvo el último, el artículo 141, cuyo apartado 2 prevé el trámite de subsanación de la declaración responsable, bueno, en fin, un caso concreto. Y lo que sostiene la Junta Consultiva es: existe una regulación completa de los trámites relacionados con la presentación de la documentación, una regulación adecuada a la naturaleza concurrencial del procedimiento de contratación y de acuerdo con los principios mencionados de publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación que lo inspiran, no puede entenderse que exista una laguna al respecto. Además, dice que no tiene sentido otorgar trámite de subsanación para aquellos que han incumplido su obligación legal de presentar la documentación por vía electrónica, beneficiándose de esta manera de alguna ventaja con una posible ampliación singular del plazo para presentar las proposiciones por la vía exigida legalmente. En definitiva, dice que todos estos principios a los que nos hemos referido postulan un tratamiento común a todos los licitadores, de forma que sea en el momento de la valoración de la documentación cuando se determine la exclusión, en particular por el incumplimiento de la obligación de presentación electrónica de la documentación. En este caso en concreto es que se establecía en los pliegos la obligación de presentar la documentación por vía electrónica y no se hizo. Como vemos, en este caso no se admite el trámite de subsanación y las coordenadas son las que hablábamos al principio de la exposición. Considerar que no hay una laguna a integrar. Entiende la Junta Consultiva que no hay una laguna, que no se regula, no está suficientemente regulada la subsanación en la Ley de Contratos del Sector Público y por lo tanto no hay una omisión a integrar y que en cualquier caso los principios generales que informan la normativa de contratación pública impedirían entender que hay una laguna que hay que integrar con la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, porque el efecto sería conceder a ese que no ha cumplido lo que dicen los pliegos un plazo superior a los demás para presentar su oferta, y esto iría en contra de los principios generales que inspiran la Ley de Contratos del Sector Público. De una forma similar, porque a lo mejor nos sirve también para entender el supuesto, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en resolución de 23 de marzo de 2018, en este caso con ocasión de la interposición de un recurso especial en materia de contratación, concluye de forma distinta a lo que acabo de decir. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando exclusivamente de la presentación de un recurso especial en materia de contratación. Y entonces el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dice: la normativa dice que la presentación de los recursos ante el tribunal debe hacerse de forma electrónica. Si hubiese presentado usted el recurso ante el tribunal de forma no electrónica, no se admitiría el recurso. Pero usted presentó el recurso ante el órgano de contratación y sobre esto no dice nada la ley. Y por lo tanto considera el tribunal que se aplica supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo y que se le debería haber concedido un trámite de subsanación, decirle que no puede presentarlo en papel, que lo tiene que presentar electrónicamente. ¿Es contradictorio esto con lo que acabo de decir? Podría considerarse aparentemente que sí, pero yo entiendo que no. Aparte de que tengo mis dudas respecto de la afirmación del tribunal de que, como a él dice la ley que hay que notificárselo, hay que presentárselo electrónicamente, él no tendría de conceder trámite de subsanación. Yo ahí tengo mis dudas, pero no es esta la cuestión en la que me quiero centrar. Me quiero centrar en la cuestión relativa a la presentación del recurso ante el órgano de contratación, donde aquí sí que nos dice el Tribunal Administrativo Central que es necesario otorgar un trámite de subsanación. ¿Por qué? Pues porque entiende en ese caso, porque es lógico en ese caso, de acuerdo con las coordenadas a las que me acabo de referir, que no hay vulneración de esos principios generales que informan la Ley de Contratos del Sector Público. No se está alterando el principio de igualdad, no discriminación, libre concurrencia, etcétera, por el hecho de que alguien presente un recurso especial en materia de contratación ante el órgano de contratación, lo haga mal porque lo hace en papel y se le diga: oiga, no puede usted presentarlo en papel, preséntelo por vía electrónica, que es su obligación. No se perjudican esos principios generales y no habría ningún problema en la aplicación supletoria de la ley en este punto. No hacerlo así, como ocurre en el supuesto que analiza esa resolución, implicó que el órgano de contratación inadmite y luego llega allí y dice: no se puede admitir el recurso porque es que lo presentó mal. Y el tribunal le dice: no, hombre, principio por acción y estas cosas, haberle dicho que lo presentas en papel, que si lo presenta en papel y lo presenta fuera de plazo, se inadmite, pero haberle dicho que lo presente en papel. Javier, pero ahí el plazo de la subsanación
¿Cuándo se entendería que se ha presentado el escrito ante el tribunal? En el momento en que se presenta bien, porque lo dice ¿En el papel 68. o en electrónico? En electrónico. Si tiene la obligación de hacerlo por vía electrónica y estamos aplicando supletoriamente el artículo 68 de la Ley 39/2015, no deja lugar a dudas. Yo lo presento en papel y no puede usted presentarlo en papel, le digo preséntelo de forma electrónica, y en el momento en que lo presente usted de forma electrónica, ese es el momento en que se cuenta. Lo dice sin ningún género de dudas la Ley 39/2015. Si lo hace fuera de plazo, vale, es su problema. Es su problema. Pues será extemporáneo. Pero puede ocurrir que lo haga en plazo. Y entonces es lógico darle ese trámite de subsanación. Por ir terminando, de esta manera, en fin, por cerrar un poco y establecer unas conclusiones generales, yo creo que a la hora de determinar si procede o no procede la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, pues hay que tener en cuenta los parámetros a los que me he referido. El problema con el que nos encontramos es que los pronunciamientos que uno encuentra por ahí, sobre todo cuando hablamos de la subsanación, son variados y en ocasiones incluso contradictorios. Ahora hay alguna referencia y veremos que el mismo tribunal en algunos casos dice que admite la subsanación y en otros, sin embargo, dice que no la admite. Para no admitirla habla del principio de seguridad jurídica y para admitirla habla del antiformalismo y del principio por acción y estas cosas. Pero hay cierta imprecisión, ¿no? Centrándonos en un supuesto, en el del 152, apartado segundo de la Ley 9/2017, la posibilidad de requerir al licitador que ha presentado la mejor oferta, pues para que presente la documentación justificativa de los requisitos previos del artículo 140 y otras cuestiones como la constitución de la garantía definitiva, se plantea la cuestión, y hay muchas resoluciones sobre este tema relacionadas con la normativa anterior, pero se plantea la cuestión de qué ocurre si ese requerimiento para presentar esa documentación no se cumple. ¿No se cumple? No, si no se cumple, está claro, pero que se cumpla defectuosamente. ¿Qué ocurre? ¿Se debe dar un trámite de subsanación en estos casos o incluso ampliar el plazo para la presentación de esa documentación? Bien, como he dicho, pues la vía sería la aplicación supletoria de la Ley 39/2015, y sobre este punto las resoluciones son contradictorias. Existe una tendencia antiformalista a decir que, bueno, si la documentación se ha presentado en plazo pero se ha presentado incompleta o con defectos, se debe conceder un trámite de subsanación, y que si no se ha presentado en plazo directamente se entenderá que se ha retirado la oferta. En este sentido, por ejemplo, la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 20 de enero de 2015. O el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón de 1 de julio de 2016, que también entiende que se debería conceder la subsanación. Dice, bueno, es exigible en los supuestos en que el licitador presenta en primer lugar la declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos de solvencia y para acreditarlo después en el plazo de presentación. Bueno, pues dice, solo una vez transcurridos el plazo de subsanación se considerará que el licitador ha retirado su oferta. Bien, estas dos resoluciones van por este camino. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, la del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 3 de octubre de 2014, que dice que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no contiene ninguna resolución específica al respecto y, por lo tanto, no cabe la subsanación. En el mismo supuesto, estamos hablando del mismo supuesto. La resolución de 16 de octubre de 2015 también dice que no es posible otorgar ampliación del mismo ni plazo para la subsanación de los posibles defectos que se hayan detectado. Y también así la resolución de 20 de enero de 2015. Pero luego tenemos la de 23 de abril de 2018 que dice que este tribunal en materia de contratación pública ha ido elaborando una ya sólida doctrina en el sentido de que el principio antiformalista ha de presidir el procedimiento de licitación pública y que exige que el órgano de contratación, antes de decidir la exclusión de un licitador, solicite aclaraciones al mismo sobre su oferta, pero solo en aquellos casos en que a la vista de la presentada los defectos que se hayan observado sean de carácter formal o meros errores de cuenta que puedan ser aclarados sin necesidad de ampliar ni modificar la oferta inicialmente presentada. Cuando el defecto resulte de imposible subsanación por constituir una completa omisión de la oferta o haberse excedido el presupuesto, debe procederse a la exclusión del licitador. O la de 6 de abril de 2018, que también va en la misma línea, que considera, pese a lo que había dicho en las anteriores, que sí procede la subsanación. Y todo ello sobre la base del principio, en este caso, que a mí me parece muy interesante, el principio de tutela de interés público en la adjudicación del contrato a la empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. Y el principio antiformalista inspirador de la legislación contractual. Esta resolución de 6 de abril de 2018
sobre esta cuestión dice, es que conceder ese plazo de subsanación, y volvemos a los parámetros a los que antes me estaba refiriendo, no pugna ni contradice lo determinado en el artículo 151.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a que este precepto solo se ha de aplicar a los casos en que efectivamente haya un incumplimiento efectivo y real del requerimiento o exista una conducta contumaz de incumplimiento de la subsanación de los defectos formales observados. Solo en esos casos puede estimarse y afirmarse que el licitador ha retirado su oferta, pero no en aquellos supuestos en los que ha cumplido el requerimiento, pero no lo ha hecho bien, lo ha hecho de forma defectuosa, pero está intentando corregir el defecto, etcétera. Habla además expresamente de las consecuencias que tiene el no atender a ese requerimiento de 10 días, que supone pues, tener que pagar el 3% del presupuesto base de licitación y que pierdas la posibilidad y se la tenga que pedir al siguiente. Dice, bueno, pues apliquemos el principio de proporcionalidad. Apliquemos el principio de proporcionalidad. Si ha habido un error en la presentación de la documentación, pues démosle un trámite de subsanación, porque entendemos que cuando las consecuencias son tan graves se están refiriendo a supuestos en los que el incumplimiento es contumaz. Lo dice expresamente esta resolución. En definitiva, a la hora de decidir si concedemos o no concedemos ese trámite de subsanación, en mi opinión, viendo las distintas resoluciones y los distintos informes de la Junta Consultiva, insisto, algunos contradictorios, lo que puede generar cierta inseguridad, pero yo he tratado de sacar unas consecuencias generales y creo que lo que está claro es que hay que poner en valor los distintos principios generales que están en juego y tratar de lograr un equilibrio entre los mismos. Es decir, por un lado están, por supuesto, los principios de publicidad, los principios de concurrencia, los principios de igualdad, pero también hay que tener en cuenta el criterio antiformalista, el principio pro actione, el principio de buena fe y de confianza legítima, el principio de proporcionalidad y ese principio al que me he referido antes, que yo creo que es esencial y que en muchas ocasiones me da la impresión, insisto que no soy un experto en contratación pública, pero me da esa impresión que olvidamos, el principio de de tutela del interés público en la adjudicación del contrato a la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa. Es que si somos excesivamente rigoristas a la hora de conceder o no conceder el trámite de subsanación, en definitiva nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, es que lo que estamos buscando es la forma de no darle el contrato, de no formalizar el contrato con el que nos ha hecho la mejor oferta. Y claro, que el riesgo a que lo veamos así es razonable cuando la ley de contratos, de cada vez que hay una nueva ley de contratos, es más grande, pues es que la ley de contratos se ha convertido en una ley contra la corrupción. Claro, pues y cuando nos preocupa más que no nos den un palo en la cabeza por haber vulnerado el principio de libre concurrencia o la transparencia o la igualdad, cuando nos preocupa más esto que conseguir el mejor contrato para la administración, que es lo que debería regir la gestión de la contratación del sector público, pues nos olvidamos de principios tan importantes como este, que lo que le interesa a la administración es darle el contrato a la oferta más ventajosa. Ahora ya no sé cómo se llama, económicamente más ventajosa, menos ventajosa que antes, la más bonita o menos ventajosa en términos económicos o formales, como lo quieran llamar, pero ese principio es un principio fundamental y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Si aplicando este principio, es decir, si siendo flexibles, por lo tanto concediendo un trámite de subsanación, no vulneramos los otros principios, pues entonces no habrá problema en conceder un trámite de subsanación. Y en la vía del 150, en el supuesto del 152, no estamos vulnerando por conceder un plazo de subsanación, al menos en mi opinión, no estamos vulnerando esos principios, porque el segundo licitador no tiene una expectativa en su patrimonio de ser el adjudicatario del contrato. El adjudicatario del contrato es aquel que es el que ha hecho la oferta económicamente más ventajosa. Y solo en el caso de que no cumpla con lo que dice la ley, pasará al segundo, pero no puede exigir nada más. El que se le conceda un plazo de subsanación no está perjudicando a los demás licitadores que ya han presentado sus ofertas y que, pues, por otros motivos, no han sido consideradas las mejores, ¿no? Y, por lo tanto, en esos supuestos no existe esa vulneración de esos principios. Y esto, y ya acabo con esto, también tendría sentido con relación a la problemática de si podemos conceder un plazo adicional o no. Y en ese sentido, Jimeno Feliu creo que utiliza un criterio que es razonable y que es el que deberíamos aplicar en este caso, que hay que distinguir dos tipos de plazos. Los plazos que se conceden de forma común a todos los licitadores, y estos no se pueden tocar, porque si le damos a uno más plazo estamos perjudicando a los demás. Ahí sí que habría vulneración del principio de igualdad y no tendría sentido, pero luego hay otro tipo de plazos que no afectan a todos los licitadores, afectan a un sujeto concreto.
y no perjudica a nadie más, como el del 152, es decir, conceder el plazo de 10 días a este para que subsane la presentación de la documentación no perjudica a los demás licitadores y, por lo tanto, en este supuesto no habría problema por la aplicación del principio de proporcionalidad y aplicación del principio de tutela del interés público en atribuirla o en adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa, en conceder ese trámite de subsanación o incluso en conceder una ampliación del plazo por aplicación supletoria de la Ley 39 de 2015. Y así lo dicen también algunos tribunales administrativos de recursos contractuales, acogiéndose expresamente al principio de proporcionalidad. También es verdad que muchos otros se ponen estrictos y dicen que la seguridad jurídica y que si la ley dice eso, pues hay que aguantarse. Pero en la medida en que hay resoluciones contradictorias y que al final aquí lo que tenemos es que resolver los casos que se nos planteen, yo creo que esos parámetros a los que me he referido son parámetros razonables y que creo, y lo veo ya desde la perspectiva del abogado, ¿no?, del que luego tendría que defender esa actuación ante los tribunales, llegado el caso, que serían perfectamente defendibles ante los tribunales. Es más defendible ante los tribunales decir que a este señor se le ha concedido el trámite de subsanación en el supuesto del 152 que tratar de defender que no por el principio de seguridad jurídica. Es mucho más defendible lo otro, es un principio antiformalista. Y bueno, pues no sé si con esto he cubierto las expectativas, pero pues creo que ya es la hora y muchas gracias por la atención.